esperamos el desarrollo de esta sesión. Con improvisaciones. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arimborgo. Congresista Marisa Glave. Presidenta, ¿quieres una interrupción? Sí. Presidenta, creo que la propuesta que nos han entregado podría, con el número y con lo que se ha entregado, sí tener representación de todas las regiones. Es decir, la manera en la que se ha presentado el proyecto sí podría calzar para una representación. Perdón, congresista Glave, para que el equipo técnico además pueda incorporar la participación suya. ¿Se está refiriendo a los micro y los macro distritos, a esa forma de representación? Sí, presidenta. El macro distrito, como lo explicó el ministro de Justicia en la sesión que usted presidió, planteaba el hecho de la composición como macro región, pero como ocurre ahora en los gobiernos regionales, que cada provincia tiene un consejero regional, planteaba que cada región o departamento tuviera por lo menos un representante al Senado. Si recuerdan, ese fue el dibujo que nos trajo el ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, en la sesión que nos explicó o sustentó para nosotros la discusión sobre bicameralidad. Entonces, que pudiera existir uno por departamento, según la propuesta que nos han planteado en macro y micro regiones, según lo que nos alcanzó el Ejecutivo, sí. El tema, y eso es lo que nosotros queremos plantear al debate, es si ese es el mecanismo suficiente para la representación. Y ese es un tema que tendríamos que discutir, porque junto con el tema de la presencia de por lo menos un delegado o delegada, un representante en el Senado de cada uno de los territorios a nivel nacional, está la discusión sobre si estamos garantizando o no la pluralidad política. Es decir, necesitamos tener la pluralidad regional y tener la certeza que todos los departamentos del Perú estén representados y traigan las voces de las regiones en el Parlamento, pero siendo un país con un nivel de diversidad política tan alta, también tenemos que garantizar no solamente la presencia regional, sino la pluralidad política. Y por eso el distrito electoral, si es que solamente permite una representación uninominal o binominal por el territorio, lo que hace es volver al sistema bipartidista y eliminar la participación de organizaciones políticas que pueden tener una representación diferente en el territorio y la necesidad de tener un pluralismo dentro de nuestra Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces ese es un debate diferente, no solamente la presencia en el territorio, sino la diversidad política. En ese sentido, Presidenta, sí nos parece importante entrar a esa reflexión y que sería bueno entre las distintas fuerzas políticas pensar cómo combinamos ambos criterios, el criterio de la pluralidad regional, es decir, la presencia de todas las regiones, con el criterio de la pluralidad política que nos permitiera garantizar. En ese sentido, una posibilidad, y sería bueno preguntarse acá por los colegas congresistas, y ahí lo digo a título personal, es pensar, por ejemplo, en un número de representación que nos permita combinar un sistema de elección que garantice una parte de los senadores y las senadoras electas por sus territorios y una parte por lista nacional, lo que nos permitiría tener ambos criterios representativos. Uno podría tener, por ejemplo, uno por región, 26, y una lista de 14 complementarios de lista nacional. Eso, por ejemplo, es un mecanismo que se podría pensar. Pero, Presidenta, lo que sí nos parece... La congresista Salgado me pide una interrupción. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Claro, en el término de representación, aparentemente sería lo más justo, pero si lo llevas al proceso electoral en sí, resulta más fácil para las senadoras que son de su región conseguir los votos que para la que las vas a mandar a nivel nacional, porque se le va a tener que recorrer de Tumbes a Piura, necesita recursos, plata, logística, todo, las hace más difícil, o sea, no las pones en igualdad de condiciones, ojo, ¿ah? Por eso, Presidenta, para continuar, es importante que sea una lista cerrada con alternancia y paridad, porque la lista cerrada lo que hace es que todos votemos por una sola lista, y entonces no hay una competencia entre los distintos candidatos. Parte del problema que tenemos hoy nosotros con el voto preferencial es que la competencia no es entre, digamos, 25 partidos políticos que postulan, sino es, en el caso de Lima, por ejemplo, entre 36 por 25, y todos esos entramos en una competencia casi en igualdad, con lo cual se vuelve mucho más complicado y es correcto para el caso de las mujeres aún más. Me pide una interrupción al congresista Violeta, Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Solamente para
hacer un comentario en relación a la propuesta de la congresista Glave. Nosotros hemos recogido esta fórmula también en nuestro proyecto de ley en el 0899 y nosotros establecíamos efectivamente esta fórmula, es decir, combinar en la manera de elección de representantes para senadores un porcentaje que puede ser, como dice la congresista Glave, en el número de que eventualmente, por ejemplo, sean 40 senadores, 26 sean elegidos en distritos uninominales, es decir, representando a cada una de las regiones, y el restante, es decir, 14, en el ejemplo que está planteando, por distrito nacional único en lista cerrada y bloqueada. Esta fórmula lo que tiene como propósito es integrar, además, un elemento. Los 40 en este supuesto tienen una representación nacional, es decir, no hay que confundir la forma de elección, que puede ser para efectos de garantizar la representación local, pero la función es de representación y de alcance nacional en el caso en este caso de todos los miembros, es decir, y esto es una fórmula que combina perfectamente con lo que se estaría planteando, y como digo, esto ha sido incluso ya propuesto en términos de proyectos de ley. En realidad estoy en una interrupción de la congresista Glave. ¿Ha terminado, congresista Violeta, con la interrupción? Sí, entonces, congresista Glave, si usted lo permite, por excepción, hemos dicho, congresista Salgado. Sí, sigo en la misma idea, ¿no? O sea, le va a costar mucho más a quienes designen que van a ir a correr a nivel nacional. O sea, yo acá en Lima, ojo que no me voy a presentar, pero acá en Lima la hago más fácil, pero si me mandas a nivel nacional voy a tener que recorrer y tener mayor ejercicio. O sea, no creo que sea la solución. Tendría que ser a nivel nacional todos a nivel nacional, y para que los pongas en las mismas condiciones a todos los senadores, correr todos en el mismo rango, para que además no exista, colega, no existe el conflicto, porque si tú sacas a un senador y ponte un diputado de la misma zona, el senador va a creer que es más que el diputado en su región, y se van a aparecer los conflictos que antes habían. ¿Quién es más? ¿El diputado o el senador? Y si es de la misma región, peor todavía, van a haber unos conflictos entre ellos mismos, porque el otro va a decir, no, yo soy el senador, y el otro, no, tú eres el diputado nada más. Esos conflictos han existido, ustedes no los han visto, pues son jóvenes todavía, pero esos conflictos eran los clásicos en los departamentos de entonces. Gracias. Presidenta, son temas que habrá que discutir y ver qué elementos van a la ley y qué elementos se quedan en el articulado en sí. Pero sí es importante que tengamos certeza de que hay representación nacional y que veamos, por ejemplo, si más bien la representación de diputados, ahí sí entra la discusión de, en algunos territorios, pensar en microdistritos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Usted puede tener un senador por Lima Metropolitana, pero Lima Metropolitana podría tener una división de microdistritos para la elección en diputados. Y así podemos tener una lógica mucho más amplia de representación. Entonces son mecanismos que podríamos ir ensayando para pensar cómo mejoramos la calidad de la representación y cómo acercamos al ciudadano a sus representantes. Pero eso para la reflexión en conjunto, Presidenta. Presidenta, como le hemos mandado por escrito, nosotros desde el Nuevo Perú, en principio, sí creíamos que es importante pensar qué elementos pueden salir del artículo 90 como definición expresa y pasarlo a una ley de desarrollo orgánico. Sin embargo, sí creo que es importante, y voy a tomar la precisión del congresista Lescano y voy a llevarlo a consulta a mi bancada, a ver si es que tal vez algunos elementos como incluso el número deberían estar expresamente señalados a la hora de ir a un referéndum. Sería un tema tal vez a reflexionar. Creo que parte del debate también nos permite a nosotros escuchar a nuestros colegas y ver qué elementos de lo que nuestros colegas están señalando nos ayudan en la propia reflexión. Sobre el artículo 90, como le hemos dicho, para el Nuevo Perú sí es fundamental que se plantee que las listas deben incluir de manera paritaria y alternada mujeres y hombres en un 50 y 50%, y también creemos, Presidenta, que habría que pensar cómo por lo menos colocar que debe existir representación indígena y afrodescendiente en las listas que participan al Parlamento. La cuota exacta de repente no la tenemos en este momento y tal vez sí podría entrar en una discusión de desarrollo, pero creemos que tiene que existir algún tipo de precisión al respecto.
Ya que estamos en este debate, colegas, y estamos discutiendo el rol del parlamentario, el Nuevo Perú cree que el artículo 93 de la Constitución debiera ser modificado en esta discusión, y se lo hemos planteado por escrito, Presidenta. Nos parece importante que quede claro que cualquier delito que se impute a los parlamentarios, ocurrido con anterioridad o durante el ejercicio de su mandato, pero que no tiene que ver con su función congresal, se conocerá en forma privativa por la Corte Suprema de Justicia como única autoridad que podrá disponer inmediato procedimiento y ordenamiento de detención, y en el caso de los delitos flagrantes, los parlamentarios deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de esta corporación. Aprovechemos este momento, colegas, para lograr resolver lo que para muchos ciudadanos sigue siendo una especie de sinónimo cuando no debiera ser. Inmunidad parlamentaria es vista como sinónimo de impunidad, y eso es algo que no debería permitirse, y hay varios proyectos de ley, Presidenta, alcanzados. Uno del congresista Quintanilla, hay otros proyectos más, entiendo que la congresista Donaire también ha presentado uno, y en este texto sustitutorio le planteamos también un fraseo diferente para que podamos modificar el artículo 93 y que quede una vez zanjado cómo entendemos la inmunidad parlamentaria. También creemos, Presidenta, que en el artículo 101 debería, en caso de que tomemos la decisión de que el artículo 90 no tenga un número exacto, entonces el artículo 101, que representa a la comisión permanente, tampoco debería tener un número exacto. Debería plantearse también un mecanismo de establecer de manera proporcional la representación de la Cámara de Senadores y de Diputados en la comisión permanente. Y luego tenemos algunos elementos adicionales que también se los hemos mandado por escrito como precisiones que nos parece importante determinar. Sí creemos que el defensor del pueblo debe ser elegido y removido por 2/3 del número de diputados y ratificado por la Cámara de Senadores con la mitad más uno de sus miembros. Y lo mismo con el Tribunal Constitucional, Presidenta. En el artículo 201, que creemos que los miembros del Tribunal Constitucional deben ser elegidos por 2/3 del número legal de diputados y ratificados por la Cámara de Senadores con una votación de la mitad más uno del número legal de sus miembros. Finalmente, Presidenta, insistimos en que esta discusión, sea que saquemos en el artículo 90 el número exacto a una ley de desarrollo, o sea que lo definamos acá para ir al debate, para ir al referéndum y a la consulta, sí creemos que es importante incluir una disposición complementaria transitoria que diga: la conformación bicameral y el número de representantes del Congreso de la República no suponen incremento presupuestal, teniendo como referencia la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019. Esta medida se hace efectiva a partir de la elección del Congreso de la República en las elecciones generales del 2021. Las condiciones presupuestales establecidas en la presente disposición deben realizar a la par de una reestructuración administrativa del Congreso de la República. Eso, Presidenta, como elementos adicionales para el debate. Gracias, congresista Marisa Glave. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, Presidenta. Como esto es un debate, y como bien lo ha dicho el senador, el ex senador y un gran hombre de referencia, Enrique Bernales, eso tiene que hacerse con la absoluta libertad, la profundidad que esto implica. Y la reforma constitucional que vayamos a hacer ahora, hay que tener cuidado porque tampoco no puede ser observada por el próximo presidente de la República. La libertad de poderlo hacer con la riqueza y no estar experimentando situaciones que nos van a poder dar. En lo personal, en la bicameralidad, algo que se ha dicho acá y lo han sostenido dos medios, es la territorialidad y el nivel de la población. Entonces yo creo que deben haber representantes en función a la población. Los senadores, nosotros ahora somos representantes nacionales, somos congresistas nacionales, vemos todo lo que es el país. Claro, hay pues el sectarismo de cada uno ve lo suyo y su región, y más cuando se va uno al tema de la representación. Pero al Senado van a tener que ser representantes en función a la población, al tamaño del territorio. No se puede medir lo mismo pues Tacna que Piura, que Lima o que Loreto. Pero definitivamente creo que tienen que haber representaciones del Senado en función, sin perjuicio del diputado, sin perjuicio de la parte de diputados, pero tienen que haber senadores porque van a haber prácticamente todo el paraguas de lo que es el Parlamento. En el caso de diputados es casi lo mismo que estamos haciendo el día de hoy, lo que estamos viendo en este momento. Y yo no creo que tengamos que medir la cantidad de parlamentarios, medirla por el costo
sino por la calidad que debemos sacar en esto. Esto es prácticamente una cosa nueva. Lo que no podemos experimentar, podemos tomar referencia de otros países, pero no somos otros países, somos el Perú con todas nuestras particularidades. Me pide una interrupción al congresista Arana. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Presidenta, en el debate previo y la sustentación que hicieron tanto el doctor Medina como el doctor Bernales, el doctor Bernales habló del tema de que ningún pueblo debiera quedarse sin representación, y el doctor Medina habló además de que había un bicameralismo fuerte y uno débil. Yo, comentando brevemente, porque es una interrupción, creo que deberíamos ir hacia un tema de bicameralismo fuerte, cuya representación sea nacional, y en realidad el tema de las circunscripciones debería hacer que cada región, tal como la tenemos, porque no vamos a ir en este momento a una discusión sobre un nuevo régimen de regiones, no por lo menos ahora, debería tener igual representación en el Senado. Sí me preocupa que el Senado se convierta en un tema elitista y no más bien en una cámara de control, porque si es una cámara de control, en realidad desde el Frente Amplio nos decimos está bien, pero si se va a convertir en un mecanismo que deja de representar al resto de regiones, ¿no? Al final de cuentas va a quedarse en manos de un conjunto de notables las grandes decisiones políticas del país, incluida, por ejemplo, el tema de la exclusividad de legislar en materia de la ley de presupuesto, cuando en realidad debería ser una cámara de control e ir hacia el tema de representar a todas las regiones que hay en el país, más, como plantea el Frente Amplio, y creo que coincidimos con alguna otra fuerza política, una representación indígena que habría que ver. El número, si habría que fijar algún número, no es el de diputados definitivamente, pero el de senadores podría quedar planteado como que cada región deberá tener si queremos decirlo claramente, 2 senadores y representación indígena. Entonces esa sí podría quedar establecida, a menos que queramos dejar para después el hecho de que dependiendo de qué regiones podrían constituir una circunscripción, entonces lo hacemos de esa manera. Pero lo mejor y más democrático, presidenta, sería que cada región tenga 2 representantes en el Senado, vayamos hacia un esquema de bicameralidad fuerte y que concedamos una representación indígena también en la Cámara de Senadores, y que en la de diputados efectivamente el tema quede abierto, sujeto al tema del desarrollo y la ley electoral, que tiene que ver además en este caso con que estén representados según el tamaño poblacional de cada región. Pero así aseguraríamos que Lima no tiene un peso enorme y que uno dice, bueno, como Tumbes y Tacna son 2 pequeñas regiones, ¿por qué tendrían que tener un peso importante? Pero si es que de lo que se trata es de democratizar y darle la voz a todos los pueblos, lo ideal sería que el Senado represente a todas las regiones. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, congresista Arana. Congresista Lourdes Alcorta. Lo que pasa que históricamente, desde la independencia y las constituciones que hemos tenido, las elecciones en general, toda la década, la primera centuria, las elecciones han sido en cualquier momento, no eran necesariamente en abril, eran en diciembre, eran en julio, el presidente lo mismo. O sea, el presidente de la República era elegido en cualquier momento. Y la representación parlamentaria en ese momento era mucho más las provincias, el sur, más que el propio Lima. Entonces, en la última elección que había, donde había una representación significativa, ha sido en la Constitución del 79, por ejemplo, donde han entrado las izquierdas, han entrado los partidos, han entrado todos los que participaron en esa elección. Pero yo insisto, que creo que la elección debe ser, si ustedes tienen, por ejemplo, acá en la región Amazonas, tiene 379.000 habitantes. Madre de Dios tiene 141.000 habitantes, pero por ejemplo, Piura tiene 1.856.000 habitantes. Lima, ni qué decir lo que tiene Lima tiene 9,5 millones de habitantes. No puede ser que haya un representante, exactamente uno en Tacna, que pueda tener, o en Tumbes, que tiene 224.000, con una región que tiene 1 millón, como el caso de Piura. Es absurdo. Y creo que la competencia en la que hemos entrado acá, todos han dicho que no pongamos los números, pero yo sí creo, acá coincidimos todos, que creo que sí hay que poner números, pues no va a ser un problemón, y esto todavía falta el debate del Congreso, del Pleno. Pero yo sí creo que el tema que ha mandado el proyecto del Ejecutivo, o sea, las competencias de cada Cámara, sí son bien discriminatorias. Es imposible, lo he dicho varias veces.
Es imposible que el Senado solamente apruebe el presupuesto de la República y los diputados no lo vean. A ver, o sea, la Cámara de Diputados interpela a un ministro y lo manda a la censura, pero el Senado dice si lo censura o no lo censura. O sea, es realmente el filtro, ha descalificado la posibilidad de la Cámara de Diputados. Y eso es lo que está mal, es lo que estamos viendo por todos lados. Por eso creo que hacerlo con tranquilidad. El tema de voto preferencial o voto facultativo, en realidad no creo que estemos en esa situación de voto facultativo, quizá gradualmente, pero no estamos en esa capacidad el día de hoy, no estamos en esa situación. Claro, que el descrédito atribulado al presidente, que lo ha botericado por todo el país, claro que ha contribuido muchísimo al desprestigio. Pero no solamente es el desprestigio de la clase del Congreso, es el desprestigio de la política en temas generales. En cuanto a yo soy enemiga de las listas cerradas, me parecen discriminatorias, exclusivas y excluyentes, y eso no me parece que lleguen a ninguna parte. Yo estoy de acuerdo con las mujeres participantes en la votación, que sean parte de la lista, pero es un tema interno de los partidos políticos. El Fuerza Popular ha llevado un montón de mujeres, es el partido que más mujeres tiene en el Parlamento. Pero no creo que tenga que ser una lista cerrada y obligada, porque yo creo que se desmerece un poco la mujer, y la lista cerrada es que te la imponga, no creo que la mujer tiene que competir, pero el voto preferencial te da esa oportunidad de que puedes elegir hombres o mujeres, no mujeres o hombres. El voto preferencial, la responsabilidad de los partidos es llevar la mejor calidad de gente en cada lista, así la mejor calidad de gente. O sea, todos tenemos que hacer críticas y nosotros tenemos que hacer nuestras propias críticas, pero sin embargo yo también considero, Presidenta, para ir terminando, porque eso van a haber varias intervenciones, por ejemplo, en el caso acá se han nombrado, todos han nombrado el artículo 43, los artículos, en el artículo, perdón, el artículo 1 de la Constitución, que es lo mismo que dice la persona humana, los derechos humanos de ser elegidos y elegir. El artículo 106, por ejemplo, el referéndum. Tenemos que tener clases como parlamento y como institución independiente, porque acá el presidente de la República tiene que saber vivir en democracia. El presidente de la República tiene que saber vivir con la oposición. El presidente de la República tiene que manejar el país con su problemática. No pueden que aparezcan mandar las cosas porque todos se están corrigiendo. Acá han habido sugerencias para que el tema del número parlamentario se vea en el año 20. O sea, imagínense la situación, acá nos queman. Creo que estas propuestas han debido ser llevadas no por gente improvisada que dio Palacio, sino por gente experta que han estado acá, con experiencia, con conocimiento, dedicados al tema. Pero no a tres pulpines que han entrado al Palacio de Gobierno a sugerir cosas que todo el mundo está criticando. No voy a usar los calificativos que han estado ventilándose, pero creo que esta es una reforma profunda, muy amplia, muy compleja, que tenemos que hacer con la tranquilidad, porque esto va a hacer cambios. Y obviamente, si estamos cambiando esto, estamos desnaturalizando lo que es el Congreso del día de hoy. Lo estamos naturalizando, porque el presidente pues no quiere que se naturalice todo, pero todos los que han venido a exponer acá han desnaturalizado sus propios proyectos. Entonces es una parte del debate que la que recién empiezo, y vamos a ver cómo continuamos para más adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Mario Mantilla. Gracias, presidenta. Bueno, como provinciano y de una región que tiene poca población electoral, presidenta, y recogiendo también con lo que conversamos con Miguel Castro, con Tami y varios provincianos, representantes de Tumbes, de Amazonas, de Madre de Dios y también Cerro de Pasco, yo le puedo decir, presidenta, que nosotros no aceptamos de ninguna manera una lista única, porque eso definitivamente nos posterga, porque obviamente que los de Lima, que son 11 millones de habitantes, van a prevalecer de alguna manera y nos van a relegar a nosotros, y cuando sea elegida la lista van a entrar obviamente los primeros, pues, y cuando hagan la democracia interna en cada partido político para elegir a sus candidatos, definitivamente las ciudades grandes van a tener mejor opción y los pequeños no van a tener posibilidades. En ese sentido, yo creo que nosotros como provincianos descartamos categóricamente este tema de la lista única, presidenta. Y es más, pedimos que en el artículo 90 se especifique claramente si se va a dejar a disposición de la ley de desarrollo para ver el tema del número de senadores y diputados, que se establezca ahí que cada región se garantizará la participación de cada región con un representante, para que no haya dudas, porque no es que cuando se comienza a discutir el tema de la ley orgánica de desarrollo nos vayan a postergar y quedamos sin representantes. Me pide la palabra el congresista Miguel Castro. Congresista Castro. Gracias, presidente. Gracias, Mario. Señora presidenta, lo que ha manifestado el congresista Mantilla, yo creo que es el sentimiento que va a expresar el resto de provincianos, ¿no? Entonces, finalmente, esta es una norma de rango constitucional, es una norma donde debe quedar claramente establecido, dado justamente la estabilidad de este tipo de normas, que en el desarrollo del propio articulado
que ninguna región puede dejar de tener un representante ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Mínimamente un representante, porque si nosotros hacemos el análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo y que busca reducir a 100 integrantes los congresistas y 30 senadores, es decir, mi región que hoy día tenía 2 representantes al Congreso de la República, o sea, no sé si tendrá ya uno, mínimamente, de repente, y además con el resto de argumentos de las macro regiones, de los micro distritos, peor. De hecho, Cajamarca, que acá está representado por mi amigo Marco, se va a llevar a todos los representantes de Amazonas, va a ser él. Entonces, yo creo que, Presidenta, y en la misma línea, se pone feliz, en la misma línea de congresista Mantilla, esto es un tema que es elemental, yo creo que en la discusión del artículo 90, y la lista única, evidentemente, no ni siquiera es ser materia de discusión, y hay que lograr consenso. Gracias, congresista. Pequeña interrupción la congresista Glave también. Y le sigo la siguiente. Gracias, congresista Mantilla. Mantilla, la interrupción entonces a la congresista Glave, porque yo doy las interrupciones. Y luego, por excepción, será el congresista Marco Arana. Muy bien, presidente. Gracias, congresista Mantilla. Por eso, en el texto que le hemos alcanzado como posibilidad de modificar el artículo 90, nos parece importante que se diga expresamente: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen una composición que garantiza el principio de igualdad, el principio de representatividad y el principio de territorialidad, Presidenta, para que justo lo que está planteando el congresista Mantilla quede claramente expresado, que los territorios tienen que estar representados en la composición que tengamos de la Cámara de Senadores y Diputados. Gracias, congresista. Congresista Marco Arana, le pido la palabra también. Congresista Arana. Presidenta, algunos acuerdos y algunos consensos se podrían ir llegando. O sea, si el principio es que si se acepta que ya la bicameralidad es el camino, en principio no debiera convertirse en una restricción de la representación, sino más bien por el contrario, en la afirmación democrática de la mayor participación y representación posible. Y en ese sentido, creo que si pudiéramos llegar a un acuerdo, un consenso sobre el tema para tener un texto, que el tema de diputados queda sujeto a la ley de desarrollo, el número de diputados, porque tiene que ver con el tamaño de las poblaciones y de los electores, ¿no? Y luego se podría ver si eso se va a hacer por renovación, por tercios o por mitades, etcétera. Pero en el caso de la representación en el Senado, Presidenta, yo sí creo que debiera quedar expresamente en la norma de que todas las regiones van a estar representadas, y si incluso podemos afirmar, Presidenta, que son 2 representantes por cada región, deberíamos poder ponernos de acuerdo, más lo que estamos planteando en el Frente Amplio, que pudiera haber, y entiendo que no, pero que pudiera haber al menos 2 representantes de los pueblos indígenas. Ya luego se puede ver el tema, pero no podemos limitarnos en el tema de los, perdón, y en el tema, él antes había planteado que ya tenemos en el INEI, ¿no?, información sobre el tema de pueblos indígenas y afroperuanos. Entonces, pueden ser o 1 para los pueblos indígenas y los pueblos afros, o 2 para los pueblos indígenas y 1 o 2 para los pueblos afroperuanos, la nación afroperuana. Entonces uno dice, ya partimos del supuesto de que todas las regiones están representadas y las nacionalidades reconocidas están representadas. De hecho, la Constitución del 93 reconocía, por ejemplo, como lengua oficial el aymara, que era un avance pluricultural. Entonces, si en correspondencia se reconociera representantes del pueblo quechua, aymara 1 y del pueblo afro, entonces estamos hablando de un Senado que podría tener la garantía de que todos los pueblos están representados, y en ese sentido no sería 1, sino probablemente, Presidente, si pudiéramos llegar a un acuerdo sobre eso, 2 por cada región, más los pueblos indígenas, que habría que determinar el número, más bien el de diputados quedaría abierto, ¿no?
Gracias, congresista Mantilla. Gracias. Presidenta, si usted lo permite, la congresista Alcorta me va a pedir también una interrupción. Si es que usted lo permite. Congresista Alcorta. Una cosa muy corta. Ayer estaban varios congresistas reclamando representatividad de los grupos originarios, de las comunidades étnicas, del LGTB y más representaciones por todas partes y una cuota también para la gente joven. Hoy hay que poner listas cerradas, hay que poner determinadas cuotas y que sea uno por región y punto. O sea, no podemos estar improvisando, o sea, y entonces ponemos queremos más representatividad y estamos reduciendo el número. O sea, tenemos de acuerdo con nosotros qué es lo que queremos como Congreso, qué es lo que queremos como Cámara de Senadores y como Cámara de Diputados. Pero tirar ayer cosas así al azar, en dados en la mesa, y hoy día decir otra cosa y retomar, no vamos a llegar a ninguna parte nunca. Gracias.